La historia de la música muchas veces anticipa los cambios. ¿Qué pasaría con la música luego de una guerra? A comienzos del siglo XX, el mundo parecía avanzar hacia una era de progreso. Las ciudades crecían, la industria se expandía y las sociedades occidentales estaban en una nueva etapa de modernidad. Pero algo interesante comenzaba a suceder con la música. Antes de que las grandes crisis sacudieran al mundo, el sonido de la cultura ya estaba cambiando. A finales del siglo XIX, aparece un estilo musical que marcaría el inicio de la música popular moderna: el ragtime. Esta música, principalmente para piano, tenía un ritmo sincopado, muy particular, diferente a la tradicional clásica europea. Uno de sus grandes representantes fue Scott Joplin, cuya pieza Maple Leaf Rag se convirtió en uno de los primeros grandes éxitos de la música popular. Aquella música reflejaba el movimiento de una sociedad que comenzaba a acelerarse. Sin embargo, el mundo estaba a punto de entrar en una crisis sin precedentes. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Millones de jóvenes son enviados al frente y la guerra se convierte en una experiencia colectiva para las naciones. En ese contexto, la música también cambia de función. Muchas canciones se escriben con un propósito claro: levantar la moral y promover el patriotismo. Una de las más conocidas fue Over There, escrita por George M. Cohan. Sus letras llamaban a los jóvenes a marchar al combate con orgullo nacional y espíritu de sacrificio. Pero mientras Europa estaba envuelta en la guerra, en Estados Unidos estaban haciendo una revolución musical. En ciudades como Nueva Orleans comenzaba a desarrollarse el jazz. Este nuevo estilo incorporaba improvisación, libertad rítmica y una fuerte identidad cultural. Después de la guerra, el jazz se expandiría por todo el mundo. Uno de los músicos que marcaría esta etapa fue Louis Armstrong. Su grabación de West End Blues en 1928 se convirtió en una referencia histórica. Por primera vez, el solo improvisado de un músico se volvía el centro de la obra. El jazz ya no era solo música para bailar, era una nueva forma de expresión artística. Durante los años 20, el jazz se expande, pero el mundo vuelve a enfrentar dificultades. En 1929 estalla la Gran Depresión, una crisis económica que golpea a millones de personas. Curiosamente, en medio de esa incertidumbre, aparece una música llena de energía y optimismo: el swing. Las grandes orquestas dominan las radios y los salones de baile. Es la era de las big bands. Entre los grandes nombres aparecen Duke Ellington y Glenn Miller. Canciones como In the Mood llenaban las pistas de baile. El swing invitaba a moverse, a bailar, a olvidar por un momento las dificultades del mundo. Pero una vez más, la historia daría un giro dramático. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. La radio ya se había convertido en el principal medio de comunicación masiva. La música adquiere un papel fundamental para sostener el ánimo de las personas. Algunas canciones, verdaderos símbolos emocionales. Una de ellas fue We'll Meet Again, interpretada por Vera Lynn. La canción hablaba de despedidas y de la esperanza de volver a encontrarse algún día. Para millones de soldados y familias separadas por la guerra, esa música se convirtió en un consuelo. Otra canción muy popular fue Boogie Woogie Bugle Boy, interpretada por The Andrews Sisters. Este tipo de música acompañaba espectáculos que se organizaban para entretener a las tropas y levantar su moral. Cuando la guerra termina en 1945, el mundo entra en una etapa totalmente distinta. Una nueva generación comienza a crecer en un contexto diferente. Los jóvenes quieren una música que represente su propia identidad, su energía y rebeldía. De esa transformación surge el rock and roll. Uno de los pasos intermedios fue el electric blues. Músicos como Muddy Waters comienzan a amplificar las guitarras y a endurecer el sonido del blues. Canciones como Hoochie Coochie Man marcan esa transición. Poco después llega uno de los grandes momentos de la historia de la música popular. En 1954 aparece Rock Around the Clock de Bill Haley and His Comets. La canción explota en popularidad y se convierte en uno de los primeros grandes himnos del rock. Y finalmente aparece la figura que terminaría de cambiar el panorama musical: Elvis Presley. Con canciones como Hound Dog, el rock and roll deja de ser solo un nuevo estilo musical y se transforma en un fenómeno cultural global.
Mirando hacia atrás, la evolución de la música del siglo XX revela algo muy interesante. Antes de las grandes crisis del mundo, aparecen nuevos sonidos y nuevas formas de expresión. Durante los conflictos, la música se convierte en una herramienta para sostener el ánimo de las sociedades. Y después de las guerras, surge una explosión creativa que redefine toda una generación. La música no solo acompaña la historia, muchas veces también la anticipa.